Bueno, vamos volviendo. Hola Eduardo, hola Hola Eugenia, Verónica, ¿cómo estás? bienvenidos, qué alegría Hola Vero, verlos. buen día. Buen ¿Cómo día, estás? gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Un gusto. Un placer, gracias a usted. Vamos a dar la bienvenida nuevamente al doctor Eduardo Fain y a la licenciada María Eugenia Centurión. Los voy a presentar. El doctor Eduardo Fain es médico, recibido en la UBA, se formó en homeopatía unicista y acupuntura médica, que practicó por más de 30 años. Es máster y trainer en programación neurolingüística, posgraduado en hipnosis ericksoniana. Se ha formado en constelaciones familiares con Bert Hellinger y Tew Bollmann. Fue docente del Centro Bert Hellinger de Argentina desde el 2002 al 2009. Director del área de medicina sistémica desde el 2002 al 2008. Ha coordinado y supervisado grupos de constelaciones familiares en Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, España, México y Chile. Ha desarrollado la metodología de constelaciones individuales, integrando diversos enfoques. La licenciada Eugenia Centurión, licenciada en psicología, especializada en duelos y trauma, es miembro del equipo de coordinación de programa STAR COVID de la Dirección de Cultura del Servicio Público del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente coordinó el programa STAR para la Secretaría de Transformación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue voluntaria de la Fundación Aiken como coordinadora del grupo de niños en duelo y atención de pacientes individuales que han perdido a padres y o hermanos. Desarrolla capacitaciones y actividades para empresas y equipos. Ha brindado atención y orientación a padres, parejas y a personas con discapacidades especiales. Desarrolla talleres vivenciales para escuelas y empresas. Así damos apertura al panel de pérdidas y duelos, experiencias de acompañamiento, lo que alivia ante lo irremediable. Al doctor Fain le voy a dejar unas preguntas. ¿Cuál es el proceso de los duelos? ¿Cómo definir el duelo en conexión con los síntomas? ¿Cuál sería el sentido de trabajar los duelos desde la mirada sistémica? Bien. Bueno, en principio quiero agradecerle a la doctora Verónica Molina la invitación. Realmente el poder participar de estas jornadas internacionales de salud me honra. Así que muchísimas gracias, Verónica, por tu invitación. Y también qué bueno poder compartir con la licenciada María Eugenia y que podamos estar hablando sobre un tema muy particular. Yo vengo del recorrido de las constelaciones, digamos, ¿no? Y muchas veces la idea que uno tiene de las constelaciones es que miramos el pasado,
es decir, como idea de qué pasó en las generaciones anteriores. Bueno, en realidad ese material no es pasado, es presente. Y cuando digo esto, y justo nos toca este tema, que es el tema del duelo, yo lo que quiero traerles a todos ustedes es algo que nos está sucediendo a todos. Y es que la humanidad está de duelo. Nosotros tal vez, como lo estamos transitando, no nos damos cuenta, o sí, no digo no nos damos cuenta como algo que no, pero en realidad, si uno puede observar todo lo que nos está ocurriendo, podemos entender que hay un trastorno en este momento en la humanidad, y ese trastorno tiene que ver con la pandemia. Nosotros estamos hoy atravesando la pandemia, y cuando decimos atravesando la pandemia, podemos darnos cuenta cómo esto afecta y cómo fue afectando, porque decimos, bueno, ya llega la vacuna y esto termina. En realidad, cómo durante todo este tiempo que fuimos atravesando, nosotros estuvimos en contacto, vamos a decirlo así, quienes no directo, con muchos familiares que se enfermaron, con muchísima gente que se murió. Y cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando del mundo. Hablo de la humanidad, no hablo exclusivamente de Argentina. Estoy diciendo que acá hay un trastorno es decir, de todos, en el cual, bueno, en este trastorno que estamos atravesando, podemos ver esto en salud, y cuando lo vemos en salud, todo lo que fue ocurriendo en relación a la gente que se enfermó, la gente que se murió, los familiares, la gente que no fue a atenderse porque tenía otra dolencia, pero estaba esperando, porque decía, no voy a ir, porque a ver qué me puede pasar, por ahí me contagio. Los trastornos que esto ha traído a nivel de la economía. No pensemos exclusivamente a nivel salud, pensémoslo a nivel economía. Y cuando pensamos en economía podemos también nuevamente pensarlo a nivel global, cómo esto fue trastocando el mundo, hasta podemos pensarlo en lo más chico y en cada uno de nosotros, cómo nos fue afectando. Cuando muchos de nosotros tuvimos que cambiar la forma de trabajo, o de repente perder el trabajo, o de repente no poder, bueno, todas las dificultades que se produjeron en relación a este tema. Y cuando nosotros pensamos también en este trastorno de la humanidad, lo podemos ver también en las relaciones. Porque en realidad la pandemia empezó a traer formas de relacionarnos totalmente diferentes. Y ahora podemos pensar también en esto que simplemente en el saludo, que es con el codo, y que no nos podemos a veces abrazar con otra persona o darnos un beso como saludo cotidiano que uno tenía. Porque ya podemos decir que hay algo que va cambiando y que tenemos una ilusión, que es la ilusión de volver a lo anterior. Como si uno dijera, bueno, ahora cuando pase todo esto, volvemos a lo anterior. Y entonces tenemos una ilusión en ese sentido. Por supuesto que este duelo, entonces empezamos a entenderlo, no solo como la pérdida de una persona cercana, o de perder uno la salud, sino que empezamos a entender el duelo en una dimensión más grande, en una dimensión donde hay otro tipo de pérdidas también, y cómo nosotros las vamos atravesando, las podemos atravesar. Yo les cuento algo que me pasó. La segunda vez que me dije esta frase, la humanidad está de duelo, a mí me vino algo más. Me vino la muerte de Maradona. Cuando dije, la humanidad está de duelo, en un momento dije, se murió Maradona, miren lo que pensé. Y cuando pensé Maradona,
la humanidad está de duelo. Bueno, yo sé que, por supuesto, no podemos decir que es lo mismo Maradona acá en Argentina que en el mundo, por supuesto. Pero sí podemos empezar a entender algo que nos va pasando y nos fue pasando en relación a este tema. A mí lo que me pasó, lo primero que me pasó, porque se me acercó mi señor y me dijo, se murió Maradona. Y yo dije, no lo puedo creer. Lo primero que me surgió es, no lo puedo creer. Cuando dije no lo puedo creer, tiene que ver con algo que yo no podía aceptar. ¿Cómo que se murió? ¿Justo cuándo se murió? En plena pandemia. ¿Cuándo se muere? En plena pandemia. Pero además, alguien que yo no pensaba que se iba a morir. Entonces, es poder entender también el duelo, cuando el duelo se transforma en un proceso. Y también cuando esto ocurre de repente, de golpe, sin que esto pueda ser esperado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un duelo como proceso donde uno tal vez va acompañando algo durante el tiempo, en la vida, y en un momento, o en una enfermedad, y en un momento se produce entonces la muerte, y entonces en ese momento, bueno, uno continúa en ese proceso a cuando algo es de golpe, y cuando es de golpe muchas veces resulta traumático, y resulta muy difícil poderlo ir tramitando. Entonces, ustedes fíjense todo lo que fue esto de poder acompañar, ¿no? Acompañar y poder estar o cuando algo es de golpe. Y esto no es de cualquier manera, porque cuando uno piensa en acompañar el proceso, uno puede pensar esto en dos niveles. El primer nivel que a mí me vino es en relación a los muertos en la pandemia. Porque ustedes observen lo que fue ocurriendo. Lo que fue ocurriendo fue que de repente, cuando alguien se enfermaba, la familia no los podía acompañar. No podía estar en ese tiempo. Y ahora cuando uno no puede acompañar el proceso, se vuelve traumático, se vuelve difícil. No solo para la familia, sino también para la persona que lo está cursando, que está cursando la enfermedad. Entonces, nosotros podemos ver esto en ese nivel de lo familiar, cómo esto ocurre, y también podemos ver esto cuando nosotros lo podemos ver como esto que ocurrió también cuando la gente se fue a despedir de Maradona en la Casa Rosada, donde toda la gente iba, la gente que fue a despedirlo, y de repente cuando lo va a despedir, de repente hay un momento que dicen hasta acá, no se puede más. No van a llegar ustedes a saludarlo o a despedirse, y todo el enojo, toda la agresión, toda la ira que surge en ese momento en la gente, cuando no se le permite poder acompañar. Entonces nosotros podemos ver ese enojo también como forma de reacción ante una situación de pérdida. Pero también hay otro elemento más en relación al enojo. Y esto tiene que ver también con algo que fue surgiendo. Yo lo tomo porque esto es bien actual y tiene que ver también con esto del duelo, que tiene que ver con los culpables de la muerte. ¿Quién es el culpable de la muerte de? Y esto tiene dos miradas. Yo le veo dos miradas. Una en relación a la muerte en sí misma. Como nosotros, como humanidad, como cultura, vamos a decirlo así, no tenemos asumida la muerte. Para nosotros siempre hay algún vericueto por el cual tal vez, o tenemos directamente esto como cerrado directamente, o tenemos otras formas de pensar que nos permiten pensar cómo trascendemos de alguna manera. Como hay algo en esto en relación a la trascendencia que tiene que ver con esto del morirse y entonces tiene que haber un culpable. Porque yo me acuerdo hace unos años, ahora no me acuerdo el nombre, pero había un modisto joven que era exitosísimo, que estaba por salir a hacer deporte, joven, delgado, se murió, no salió a hacer, se murió en la casa. Y entonces esto genera mucha angustia, porque cuando nosotros de repente decimos, no, porque tuvo esa enfermedad, porque no se cuidó, porque por esto, por lo otro, de alguna manera
hay algo que justifica algo en relación a la muerte. Entonces, de alguna manera, si no hacemos algo de eso, si es diferente, nosotros podemos por ahí obviar algo de esto. Pero bueno, en realidad uno tenemos que ver en relación a esto, a nuestra finitud. Aquí hay un momento que estamos y hay un momento que ya no estamos. Y la angustia que puede generar esto a cada uno de nosotros. Pero también hay algo más aquí, otra mirada, y esta lo traigo de Bert Hellinger, que él hablaba también del enojo, de la ira, como sentimiento secundario al dolor. Muchas veces no nos podemos contactar con el dolor, es mucho, es muy grande, es muy grande. Entonces, como ese dolor es muy grande, bueno, nos es difícil contactarnos, y como nos es difícil, la ira, el enojo hacia aquel que no hizo lo que tenía que hacer, o hacia uno mismo también. Muchas veces es ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice la otra? ¿Por qué no le dije? Entonces, en ese estado, de alguna manera, nos evita muchas veces conectarnos con ese dolor que muchas veces es inaguantable. Pero qué bueno si lo podemos atravesar, porque en realidad esto tiene dos niveles, dos caras. Una, en el aquí y ahora con los otros y con el proceso, el poder estar presente con el otro cuando uno puede acompañar, o cuando nosotros perdemos la salud y tenemos que hacer un proceso en relación a nosotros mismos, o cuando lo que se pierde es otra cosa, es decir, algo relacional, en relación a cierto lugar que ocupé alguna vez y ahora ya no lo ocupo. Entonces, cuando esto surge, bueno, qué bueno poder hacer un proceso y trabajar con esto que nos ocurre. Pero también qué bueno si uno puede trabajar también con las representaciones que nos habitan. Nosotros tenemos que entender que mucho de lo que nos ocurre en el afuera activan las representaciones que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos estas representaciones subconscientes, familiares, personales, de las generaciones anteriores, cuando tenemos esto que nos habita, que se nos activan en este momento cuando aparecen todas estas situaciones, qué bueno poderlas traer a la luz, qué bueno poder permitir que este material emerja. Por ejemplo, en las constelaciones individuales trabajamos desde este lugar, para que esas representaciones que se nos activaron y que nos hacen ver la vida desde ese lugar puedan ser transformadas. Esto de alguna manera es lo que nosotros vamos viendo en el trabajo en relación al duelo desde constelaciones individuales. Podemos darle el paso a María Eugenia y después nos reservamos unos 15 minutitos de preguntas. ¿Les parece? Bueno. Bárbaro. Gracias, Juan. Bueno, y gracias, Eduardo, también, y por supuesto a Verónica por esta invitación. Para mí es un placer hoy estar acá compartiendo este espacio con Eduardo, que además es un maestro para mí también, así como Verónica, así que sumamente agradecida de compartir este lugar. Y yo iba escuchando todas las charlas, ¿no? Y retomo esto que decía recién Eduardo en relación al dolor. Duelo viene de dolor. Y quizás lo que venimos recorriendo es que cómo nos cuesta evitar el dolor y acercarnos al dolor, ¿no? Qué difícil que es quedarse ahí. Y tal vez compartirles, primero se me venía una frase que cuando arrancamos, como decían en la introducción, yo coordino el programa Estar COVID para el gobierno de la ciudad, y cuando empezó la pandemia, allá por el 15 de marzo y empezó el aislamiento, nos empezamos a hacer una pregunta, ¿no? Que era, bueno, desde el nivel epidemiológico, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, y había como una atención puesta en cuidar lo que pasaba con las personas, pero no había, tal vez, o empezaba a surgir, quién se iba a ocupar como del otro oxígeno, ¿no? Nos estábamos ocupando de que el oxígeno llegara, pero había un oxígeno del alma que tal vez no estaba, y que nos dábamos cuenta que para atravesar no solo iba a ser necesario poder brindar ese oxígeno, y
fundamental, imprescindible del cuidado médico, sino también qué iba a pasar con el cuidado de lo psicológico y también de lo espiritual, ¿no? Y no lo espiritual ligado solamente a lo religioso, sino a lo espiritual como esta dimensión que nos conecta, como decía recién Eduardo, con la trascendencia y con lo que es más grande que uno, ¿no? Entonces, se me venía a mí una frase de Freud, ¿no? de 3 ensayos, que decía una historia de un niño, por ahí muchos la han escuchado, que decía, tía, háblame porque está oscuro y tengo miedo, ¿no? Y la tía le dice, ¿y de qué te va a servir si no podés verme? Y el niño le responde, es que hay más luz cuando alguien habla, ¿no? Y esa fue un poco la frase que nos acompañó. Hay más luz cuando alguien habla. Y la posibilidad de generar en el medio de una pandemia que lo que hacía era instalarnos en el aislamiento, para nosotros la premisa era, bueno, el aislamiento es real, es necesario, es una medida de protección, pero no así la soledad, ¿no? La soledad no tiene que ser una variable, digamos, esto no tenemos que necesariamente atravesarlo solo. Y bueno, es así como constituimos, no me quiero centrar solo en el programa, pero sí contarles algunas líneas, ¿no? Pero, digamos, con este espíritu lo que se fue tratando de hacer era cómo lograr que entonces las personas no murieran en soledad. Por supuesto, la verdad es que los tiempos muchas veces no son los que uno querría, y la pandemia arrancó en marzo y muchas personas murieron solas, ¿no? Y recién en agosto logramos hacer el protocolo de despedida que permitía que las personas fueran a tener una visita de última despedida. O sea que de marzo a agosto hubo mucho recorrido y mucha gente que lamentablemente falleció sola. Y pensaba cuando decía Eduardo recién lo de la muerte de Maradona, ¿no? No sé si les habrá pasado, en lo personal no me considero una maradoniana, pero sí había algo en esa muerte y en ese duelo que nos volvía como a resignificar duelos propios. Una amiga me decía, se murió un Maradona y es como si se hubiera otra vez muerto mi papá, ¿no? Y yo sentía algo parecido, digo, la verdad es que sí, me reactualizó la muerte de mi papá y me reactualizó la muerte de mi mamá y me reactualizó un montón de pérdidas. Y esto que también traía Eduardo, ¿no? De que este año fue un año donde probablemente el duelo estuvo presente todo el tiempo, ¿no? No solo de todos los que se fueron, de la gente que quedó en el camino, que ya no está, sino también el duelo de todas estas partes nuestras que ya no son como eran y que además no tenemos muy claro cuándo va a terminarse esto, ¿no? Bueno, ¿qué se termina? Cuando llegue la vacuna, y se terminará cuando la vacuna sea efectiva y la vacuna será buena, ¿no? Entonces hay algo como de un duelo anticipatorio que no termina nunca de instalarse y que no nos permite como bajar este nivel de alerta y de angustia. Pero de nuevo, ¿no? Como hay más luz cuando alguien habla, entonces tal vez estos espacios como el que nos propone Vero hoy, y los distintos lugares, ¿no? Digo, no por nada el Zoom y la red ha quedado, por más que ahora todos estemos un poco cansados, pero como un espacio de conexión y de encuentro para poder compartir y también, como charlaron ayer seguramente, espacios de charla. ¿Qué hicimos nosotros? Solamente así para contarles una pincelada. Creamos grupos. Hoy Eduardo dijo varias veces la palabra estar presente, acompañar. El programa se llama Estar por eso, es un programa que lo que busca es estar presente y acompañando al paciente en aislamiento y a la familia que no podía acercarse. Entonces lo que nosotros hacíamos era tender un puente de distintas maneras, eran mensajes, eran llamados, eran acercar un celular. Muchas veces de las experiencias así más conmovedoras que he tenido han tenido que ver con terapias intensivas, donde por ahí la persona, antes de ser conectada o ya conectada, se le acercaba un celular con un audio de la familia, ¿no? Y esto era todo para aquellas personas que no habían podido estar. Digo, si ya al atravesar la tristeza y el dolor de la pérdida de alguien querido o no querido, a veces alguien que se va no es querido, pero también es alguien significativo, ya es duro de por sí. Imagínense si no puedo ni saber qué pasa, ¿no? Si un día se fue y se internó y nunca más lo vi, ¿no? Y no tengo idea de qué pasa con ese cuidado y dónde está esa persona y cómo está siendo atendido. Así que bueno, digamos lo que pudimos ir haciendo, digo ir haciendo porque permanentemente no es una construcción, pero fuimos trabajando, fue en esto y a través de muchos voluntarios. Para nosotros la sociedad civil, que siempre está presente, fue clave.
logramos tener un equipo de casi 200 voluntarios que atendían los 19 hospitales, y lo que hacían era generar esa conexión con la familia y ese seguimiento. Nosotros contábamos siempre que era como extender el músculo, ¿no? Pensemos que los médicos estaban cansados, agotados, y no podíamos pedirles que además de todo lo que estaban haciendo, contuvieran a las familias y los siguieran y los acompañaran. Y entonces ahí los voluntarios sí tenían una hora disponible para acompañar a alguien que por ahí estaba atravesando una situación de pérdida de un familiar y escucharlo, ¿no? Y muchas de las experiencias son esas, de presencia. Nosotros siempre que hablamos de duelo, y ahora lo digo como psicólogo, ¿no? Lo que hablamos es que el duelo no se atiende, ¿no? No es que uno, sino que se acompaña, el duelo se acompaña. Y se acompaña, y entonces también una palabra que nos acompañó todo este tiempo es ir al compás. Cómo podíamos ir al compás de lo que se presentaba y cómo podíamos ir al compás de lo que nos iba pasando, porque evidentemente, como bien decía Eduardo, esto es pan, ¿no? Nos pasó a todos y casi no había nadie en el equipo que no tuviera alguna pérdida, ¿no? De alguien querido o de una situación, ¿no? O del trabajo o de... pero de nuevo, entonces, como hay más luz cuando alguien habla, la idea era siempre estar en comunicación. Sumamos artistas, y por eso creo que lo que traía antes también Ricardo del teatro, ¿no? Nosotros tuvimos grupos de músicos que acompañaban, que grababan videos, que cantaban, que nos hacían videos especiales para chicos que estaban internados o aislados, para familias, para personas, para el propio equipo, ¿no? Para nosotros fue fundamental esta dimensión de no ser observadores, sino saber que esto también nos atravesaba, y desde ese atravesamiento estábamos implicados y también necesitábamos estos espacios de escucha y de contención y de acompañamiento. No sé cómo vengo con el tiempo, pero bueno, esto era un poco contarles como esta experiencia, y de nuevo, 5 ¿no? minutos más, si querés, como para ir Dale, cerrando. gracias Juan, buenísimo, para ir redondeando. Y me quedaba pensando, ¿no? Digo, muchas veces algo que pensamos cuando hablamos de duelo es lo importante, no es que el dolor, digamos, uno no puede muchas veces acercarle al otro la solución de ese dolor, ¿no? Me ha tocado acompañar personas que han perdido hijos y no hay palabras, ¿no? Pero sí uno puede estar ahí para sostener y que entonces ese dolor se haga un poco más transitable, ¿no? Digamos que ese dolor compartido nos permita conectar con algún sentido, ¿no? A mí me gusta siempre pensar, antes nos preguntaban, bueno, ¿cómo es el proceso del duelo? Y Eduardo un poco iba contando, ¿no? Contaba de ese primer momento de shock, de negación, de enojo, y el momento para mí más difícil de acompañar en un duelo es la tristeza, ¿no? La tristeza es ese momento donde le decimos, dale, levántate y salí, vení a tomar un café, ¿no? Y es el momento que yo creo que más respeto y más paciencia y más corazón requiere, ¿no? El poder estar ahí muchas veces sin hacer nada, pero permitiendo que esa tristeza se despliegue. ¿Para qué? Para poder después quizás subir en la curva del duelo. Y a mí me gusta pensar que muchas veces encontramos un poco de alivio, aparece algo después de ya no tanta culpa, o de tantas preguntas, como decía Eduardo, que uno se hace, ¿no? La compasión, como ponen ahí. Y a veces el premium, ¿no? El premium es cuando ya uno piensa, bueno, esos que con el dolor extremo pueden hacer algo trascendente. Pienso en las abuelas de Plaza de Mayo, pienso en tanta gente que, las madres del dolor, ¿no? Pero me parece que igual, aunque no lleguemos a algo así tan trascendente y significativo, siempre yo cuento muchas veces cuando doy mis talleres, una mamá que un día me dijo, ahora puedo volver a cocinar un huevo frito, ¿no? Había fallecido su hijo hacía un año y le gustaba el huevo frito y ella nunca más había podido cocinar un huevo frito. Y un año después lo pudo hacer. Y celebramos ese logro, por supuesto, ¿no? Porque es un logro, porque eso es volver a entrar como, que es lo que nos permite el duelo, ¿no? Volver a entrar como en una línea temporal que nos conecta de nuevo con el sentido y con la vida, y que nos hace ser, ya no somos aquel que éramos, pero nos vuelve a conectar con otra posibilidad de ser. Así que bueno, esto es un poco lo que tenía ganas de compartirles.
Bueno, hola a ambos, a Eduardo Hola, Cari. y a María Eugenia. Fui recogiendo un poco las preguntas que fueron surgiendo en el chat. Hay una que se refiere específicamente a cómo diferenciar el duelo en este contexto, si es un duelo traumático o no, ¿no? O sea, hablar un poquito en relación a eso por las condiciones de aislamiento en las que atravesamos la pandemia. Así que si quieren hacer alguna mención en esta diferenciación de un duelo normal, común, acompañado y un duelo traumático. A ver, me parece que sí es muy probable, nosotros hablábamos en el equipo que probablemente lo que se va a venir es una pandemia de duelos traumáticos, ¿no? Y que ya hoy se está viendo que en este tiempo posterior a los primeros tiempos de aislamiento también se está viendo en aumento lamentablemente, de situaciones de salud mental graves. Muchas las hemos visto y otras las perciben quienes trabajan en el ámbito de salud pública con consultas de aumento de suicidios, ¿no? O de intentos, lamentablemente. Creo que probablemente nos encontremos con eso. Ahora, justamente porque es probable que todo este aislamiento y todas estas dificultades de despedida y esto de no haber podido acompañar como uno hubiera querido, sobre todo en un primer momento, bueno, creo que va a ser muy importante. Nosotros trabajábamos mucho con el ritual virtual, ¿no? Volver a introducir con las personas la posibilidad de que aún no haya habido una presencia, hay una posibilidad de despedida, ¿no? Y de hacer actividades. Entonces, creo que va a ser una oportunidad. Y sí creo que el duelo traumático, volviendo un poco a la pregunta, está muy ligado a lo que sería un duelo sin cuerpo muchas veces, ¿no? Esta imposibilidad de ver al otro, de saber cómo fue su último momento, ¿no? Y bueno, creo que poder reconstruir algo de esas despedidas va a ser muy importante, pero también poder conectar con lo que el otro fue para mí, ¿no? Con poder traer algo de, bueno, más allá de lo que no se pudo, lo que sí se pudo con aquella persona que no está más. Por lo menos esa es mi mirada. No sé, Eduardo, si quieres agregar algo. Realmente voy en la misma línea. En realidad, lo que sucede muchas veces es que cuando se produce lo traumático, muchas veces te impide reconectar con todo lo vivido por esa persona. Es como si el trauma quedara metido en el medio y eso, por un lado, también nos impide el desarrollo de nuestra vida. Es decir, de alguna manera se lleva mucha energía. Es como si una gran parte de nuestra energía quedó conectada con el trauma, o tal vez para evitarlo, ¿entienden? ¿No? Como para no conectar. Entonces empezamos a hacer un montón de actividades, a veces sin darnos cuenta, evitativas, porque si de repente ocurre que por casualidad vimos una película, o que no, esa ni la miramos, decimos, ya esa no la quiero ver, porque sí sé, pero a veces no sé, o por ahí un noticiero, ¿entienden lo que sucede? Entonces, sí, justamente el trabajo en constelaciones individuales, lo que trabajamos es, en ese sentido, con algo que estás trayendo, María Eugenia, que son esas representaciones que sí nos habitan. Hasta partimos desde ese lugar de cómo imaginamos que fue cuando esta despedida no fue posible. Desde ese lugar de dolor, y uno dice, ay Dios mío, conectarnos con esto, pero es que es desde ese lugar de dolor que uno entonces puede empezar a abrir y atravesar el dolor, porque si no esto queda digamos, en esa protección de no tocar ese lugar. Y entonces desde ese dolor, cómo poder conectar no solo con el propio lugar, sino con ese otro lugar del otro. Es decir, los que conocen constelaciones familiares entienden los representantes, ustedes probablemente entiendan esto. En la individual la misma persona está en los representantes, entra en un lugar y entra en el otro. Y cuando entra en ese lugar, entonces sí entra en contacto desde el lugar que fuere, como lo siente, porque es su representación en realidad, no es el otro, pero sí es su representación de ese otro. Y entonces cómo nosotros vamos trabajando uno y otro lugar para permitir que algo se pueda sanar, para que permitir que poder tomar algo que es conectar con el, es como si uno dijera con el destino, pero cuando uno dice destino lo digo en el sentido más amplio, no el destino escrito, sino esa conexión con esto más grande de lo cual formamos parte, de lo cual nos toca, como la pandemia nos toca. Entonces, si la persona
desde estos lugares que lo habitan, conecta, hay algo que se transforma. Eso es parte, va en la misma línea de lo que traes, María Eugenia. Es así. Me gustaría en ese sentido agregar algo a lo que están trayendo por esta pregunta, Cari, sobre qué convierte un duelo en traumático en este contexto, y tiene que ver con una observación personal, y es la esfera del ritual vivido en comunidad, ¿no? Que es algo que también un poco nombraron. Esto que ahora se hizo imposible en un primer momento, después se fueron creando maneras de sostener la idea del ritual en comunidad, no solo para los duelos, también para las celebraciones, ¿no? Nuestra naturaleza humana requiere de los rituales, y hay algo que se graba fuertemente en la conciencia colectiva cuando lo hacemos juntos, ¿no? Cuando la comunidad es testigo de esa experiencia, sea un bautismo, sea un casamiento, sea una celebración porque alguien se recibió, sea un cumpleaños o sea una despedida por la muerte, ¿no? Esto no fue posible. Entonces, el inicio de un duelo también se produce cuando, lo decían recién, vemos el cuerpo de esa persona fallecida, y ahí empieza ese sí, esto es cierto. Y lo podemos tocar, y podemos ver la diferencia, y podemos sentir, empezar a entrar en ese lugar que tiene algo de la locura, ¿no? De cómo puede ser si estaba y ahora ya no está. ¿Dónde está? ¿Quién es esta persona? Y ahí la comunidad que sostiene, ¿no? Que acompaña, que cuentan anécdotas, que cuentan chistes de esa persona, que lloran, que rezan, que cantan, los rituales que sean, ¿no? Esa comunidad va dando un continente a ese lugar donde la persona puede entrar de alguna manera en esa íntima locura que es para nosotros la muerte. Es un lugar que no podemos procesar realmente, que podemos integrar, pero no entendemos qué es esto, ¿no? Y esa comunidad necesitó ser reconstruida de algún modo. Entonces aparecieron las despedidas rituales, aparecieron las posibilidades después, ¿no? De ir a ver al familiar en el momento de la muerte, pero mucho tiempo esto no estuvo, ¿no? Y creo que estos espacios de comunidad, aunque sea a la distancia, son profundamente valiosos y nos cuesta generarlos. No está dado, porque hay que ser creativos para generar estos espacios, ¿no? ¿Cómo? Y creo que darle lugar a esto me parece importante. Pero abonando lo que decís, ¿no? Nosotros desarrollamos, digo, y después se puede poner en común, justamente en la página del gobierno de la ciudad al principio, distintos rituales y distintas maneras de acompañar a niños, adolescentes, adultos, que eso está disponible para quien lo necesite o lo quiera explorar, ¿no? Con este sentido, con esto que traías vos, la importancia de poder hacerlo de manera colectiva y aunque no estemos presentes, que ese espacio se dé igual, ¿no? Sí, sí. Hay una pregunta más, quizás dirigida a vos, Eduardo. Sería, ¿en qué momento ayudaría a la persona a hacer una constelación individual cuando está atravesando el duelo, ¿no? ¿Cuándo fortalece una constelación y cuándo debilita? Buena pregunta. A ver, en principio podemos entender algo que dijo María Eugenia. Dijo, el duelo se acompaña, es decir, uno está y acompaña un proceso. En principio es así. A veces lo que sucede muchas veces es que yo siempre veo dos niveles en el trabajo, digamos. Uno es el acompañar físicamente y el estar con el otro y poder hacer el proceso. Y lo otro es lo que se nos activa a nosotros ante este proceso de pérdida, lo que se nos va activando. Hace poco me consultó una mujer, me manda un WhatsApp, me manda un WhatsApp y me dice, Eduardo, necesito un turno. Le digo, bueno, de acá a 10 días, me dice, tengo mi hija con un tumor cerebral, está internada y necesito lo antes que usted pueda. Yo ni idea, pero bueno, le dije, mañana a tal hora puede ser, sí. Ella cuando trabajó, ella
Es decir, estaba acompañando a su hija. Es decir, no es que estaba ahí, le estaba acompañando el proceso, pero tenía un dolor enorme, una hija de 5 años, un dolor enorme, y me decía, realmente en mi familia hubieron muchos casos de muerte de cáncer, tumor cerebral, de muerte de cáncer. Y realmente yo me siento devastada, me siento que es un montón y quiero estar presente. Y bueno, desde ese tema que a ella le agarraba como ese miedo de la muerte por el cáncer, en ella y lo que ella sentía en su sistema, ella fue hacia atrás y fue hacia una imagen de ella chiquita de meses y apareció un fantasmita. Y trabajamos una imagen que era de ella, bebé y un fantasmita. Y le pregunté, ¿dónde está tu mamá? Y mi mamá está mirándome, pero mira más al fantasmita que a mí, dice. Yo, viendo las constelaciones, pensé en alguna pérdida de la madre, algo por el estilo, primero que se me ocurrió. Pero en realidad le dije, permitite que tu mamá se gire. Yo no conocía nada de la historia. La mamá se gira y dice, está mirando a 2 bebés. Y era que 2 hermanitos de ella, 2 mellizos, fallecieron cuando eran bebés. Y ahora algo trabajó ella ahí, no voy a entrar en toda la constelación, pero lo que quiero decirles es que hubo algo que en ella se sanó. Y ahora esa madre que la habita, y la habitaba de esa manera, ahora la empieza a habitar de otra manera. Y ahora puede mirar, la mira y la ve. Y le dice, ellos son mis hermanos, ellos forman parte, y ahora ella tiene un lugar como hija y es vista. Y ahora desde este lugar, ella es hija, pero ahora también es madre. Y entonces ella ahora puede mirar a su hija y acompañar en este proceso dolorosísimo, pero puede estar y acompañar. Entonces, muchas veces hay un trabajo en el cual no es solo el duelo, digamos, traumático, sino que uno puede explorar, y si cuando explora no emerge nada, el material es nada, ¿entienden? No va a aparecer material cuando no lo hay. No es que uno dice, no, pero si busco. No, es que estamos en el tema, y si hay un tema y no hay material, no hay nada que hacer en ese sentido. Uno dice, mirá, exploremos, pero si no hay, no hay. Bueno, en ese sentido uno puede muchas veces acompañar. Muchas gracias. Creo que la pregunta tenía que ver con que muchas veces en este acompañar el duelo y esperar su tránsito, ¿no? Y su coreografía, muchas veces no se sugiere hacer constelaciones, ¿no? Como que podría movilizar más, podría debilitar a la persona, ¿no? Y quizás esta pregunta estaba orientada a que hay que ver el cada caso, el setting particular, quizás en lo individual esto está más contenido, ¿no? Y se puede acompañar también con distintos recursos. Bueno, ¿Puedo agregar agrega algo algo. Sí. chiquitito de esto? Chiquitito. Que sí hay que diferenciar aquí constelaciones individuales de familiares. Lo digo por el abordaje, porque en la familiar la persona está sentada viendo la representación con los representantes. Cuando esto ocurre, muchas veces puede activar algo del trauma. Hay que tener en cuenta el trauma en las familiares. En ese sentido, yo soy muy cuidadoso. Yo la verdad trabajo todo en 99,9 en individuales, hago individuales, pero vengo de las familiares de Añares. Con lo cual lo que quiero decir es que sí hay que tener en cuenta que es diferente cuando uno entra en cada lugar y lo va transitando, porque se va sanando en el momento que lo transita, a ver una imagen donde está jugada por los representantes. Eso a veces puede activar algo de lo traumático. Yo ahí sí sería cuidadoso también, lo tendría en cuenta. Pero quería agregar eso. Muy valiosa la aclaración. Bueno, me parece que ya estamos a tiempo. Lo que restan en el chat son comentarios, agradecimientos, un lujo, ¿no? Ambos han sido muy claros y, bueno, los aportes muy valiosos en este tiempo tan particular donde el duelo es algo colectivo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo y Eugenia. Muchas Enorme gracias, placer tenernos con nosotros. Muchas gracias por su tiempo y su generosidad. Gracias. Muchas gracias. A vos, Vero, muchas gracias. A vos.